Hola, buenos días. Yo soy el periodista Juan de Armenia, haciendo desde el departamento del Quindío la última llamada. El Señor Jesús bendiga a todos los que me escuchan en cualquier parte del mundo. Bienvenidos al programa Despierta Cristiano, que se transmite desde Armenia, la capital espiritual, la ciudad Milagro. Usted puede sintonizarnos de lunes a viernes, de 5 a 5:30 de la mañana, hora colombiana. Hoy tenemos música, Biblia, noticias y un mensaje final, o al final, un mensaje que, como esta semana la tenemos dedicada a hablar de si la iglesia va a saber o no va a saber, pues yo quiero decirles, la iglesia sí va a saber. Nuestro Dios es un Dios que dejó muchas señales, tal vez cientos de señales en su palabra para que su pueblo, la iglesia de Dios, los hijos de la promesa, pudieran conocer los momentos, los tiempos, la sazón. Lo que pasa es que estamos enfrentando un enemigo muy astuto y este enemigo hizo creer al mundo cristiano que Dios era un Dios que se escondía para hacer las cosas y que la iglesia no iba a saber nada, que no se preocuparan, que tranquilo, que Dios nos iba a sorprender en cualquier momento y que las cosas sucederían de repente, sorpresivamente, como ladrón en la noche llegaría y nadie sabe nada. Pues hoy es 3 de octubre de 2024 y yo levanto mi voz de protesta contra el enemigo mentiroso y engañador, en contra del diablo, porque él es el padre de las mentiras y nos metió a nosotros en el mundo cristiano esa idea: nadie sabe nada, ni el día, ni la hora, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo. Y el Señor Jesús sí dijo esas palabras, pero no refiriéndose ni al arrebatamiento, ni a la cena de las bodas del Cordero, ni a su venida. Así que vamos a arrancar hoy escuchando música, porque creo que es muy importante empezar el día bien. Y hoy voy a colocar una canción. Estamos esta semana también escuchando como canciones viejitas. Pues esta es una canción del Antiguo Testamento, o sea, de hace muchos años, y esto es contra el viento y la marea de muchos que están tratando. Satanás cobra por un lado y el diablo cabecea por otro, tratando de evitar que usted conozca la verdad. Pues hoy esta canción se llama Quisiera volar. Quisiera volar, quisiera volar, quisiera volar al cielo. Quisiera olvidar lo débil que soy, quisiera sentirme fuerte. Quisiera vivir y escaparme de la muerte. Quisiera vivir y escaparme de la muerte, porque se me va la vida y no puedo retenerla. Quisiera volar, quisiera llegar, quisiera poder encontrarme con el Señor. Y si llega la muerte, pues es ignorante el que Porque piensa mi tristeza, llanto y dolor, que acaba la vida. Con la muerte, lo único que encontramos después de la muerte es vida.
Así que no se preocupe por la muerte, preocúpese por agradar a aquel que lo llamó por soldado. Nosotros en el cristianismo somos eso, soldados. Vamos a la lectura de la Biblia. Un momento con la Biblia. Salmo capítulo 55, Biblia Reina Valera 1865. Al vencedor, Salmo de David, Salmo profético. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi suplicación. Estáme atento y respóndeme, que doy voces hablando y estoy desasosegado. Por la voz del enemigo, por el aprieto del impío, porque echaron sobre mí iniquidad y con furor me han amenazado. Mi corazón está doloroso dentro de mí y terrores de muerte han caído sobre mí. Temor y temblor vino sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Apresuraríame a escapar del viento tempestuoso de la tempestad. Deshace, oh Señor, divide la lengua de ellos porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la cercaron sobre sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Agravios hay en medio de ella y nunca se aparta de sus plazas fraude y engaño. Porque no me afrentó un enemigo, que entonces soportarálo, ni el que me aborrecía se engrandeció contra mí, que entonces escondiérame de él. Mas tú, hombre según mi estimación, mi Señor, mi familiar, porque juntos comunicábamos suavemente los secretos, en la casa de Dios andábamos en compañía. Condenados sean a muerte, desciendan al infierno vivos, porque hay maldades en su compañía, entre ellos. Yo a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía hablo y estoy gimiendo y él oirá mi voz. Redimió en paz mi alma de la guerra contra mí, porque muchos fueron contra mí. Dios oirá y los quebrantará, y el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no se mudan ni temen a Dios. Extendió sus manos contra sus pacíficos, violó su pacto. Ablandan más que manteca las palabras de su boca, más guerra hay en su corazón. Enternecen sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dará para siempre resbalo al justo. Y tú, oh Dios, les harás descender al pozo de la sepultura. Los varones de sangre y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, mas yo confiaré en ti. Palabra de Dios, palabra de verdad y palabra oportuna y palabra que sabe de quién nos está hablando aquí. Se puede creer que en este salmo no estén hablando del anticristo. Se puede creer que en este salmo el pueblo de Israel esté diciendo lo que está sucediendo hoy y cómo cuando se den cuenta que los engañaron, van a decir, es que era el hombre cercano, el de mi estimación, mi Señor y mi familiar. ¿Usted sabe por qué en este capítulo 55, versículo 13, dice eso? Porque está hablando del anticristo y está hablando de cómo fue que él logró que le comunicaran suavemente los secretos cuando andaba de la mano con unos señores en Israel. Increíble que la Biblia tenga tanto secreto. Increíble que nosotros estemos tan dormidos, cuando aquí nos está hablando de ese enemigo que engañó al pueblo de Israel y que pronto volverá. Vamos a continuar porque hoy tenemos también frases aquí
en Despierta Cristiano. En Despierta Cristiano, la frase del día. Dos frases de mi libro 444 Reflexiones, Amor y Razón. Jesús es el camino verdadero que lleva a la vida eterna. El otro camino guía a la condenación, también eterna. Si usted no peca, será coronado como rey. Si peca, será condenado por la ley. Dos cortas frases sintetizadas, pero que de pronto nos pueden ayudar en esta eterna vida. Vamos a continuar escuchando. No sé si les haya gustado la canción, porque no toda la música es del agrado de uno, pero creo que hay que como aprender a escuchar todos los ritmos y a mirar cuando los cantantes son temerosos de Dios. Dar el consuelo, porque en mi tristeza, llanto y dolor, sin encontrar el consuelo, no rompe en júbilo esclavo. Hoy eres libre en Jesús, alégrate tu estéril, la que no daba salud, no rompe en júbilo esclavo. Hoy eres libre en Jesús, alégrate tu estéril, la que no daba salud. Alégrate tú que era la estéril. ¿Y cuál era la estéril? Pues Sara. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? Dígale a los judíos que según el apóstol Pablo, la estéril era Sara y que según la promesa que se le hizo a Abraham de que en sus simientes serían benditas todas las naciones del mundo, esa simiente es Cristo. Y por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice que la iglesia es representada por Sara, por la libre, y que Israel representa la esclava, la ley. Eso puede sonar duro, pero es cierto. Estamos ante un plan de Dios para salvar a la humanidad de la extinción, como dice el señor Gustavo Petro aquí en Colombia. Y Dios quiere que usted lo reconozca, que enderece sus pasos y que sea fiel, porque pronto estaremos ante el examen final. Vamos a presentar, yo diría que no unos parciales, no un parcial, sino un examen final. Espero que esté preparado. Vamos a las noticias. Llegó el momento de escuchar las noticias del fin. Israel sigue ocupando las primeras páginas de los periódicos. Esta guerra que el 7 de octubre, en 4 días, cumple un año desde que de la Franja de Gaza invadieron como 5 pueblos y asesinaron un poco de jóvenes que se encontraban en una fiesta, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se volvieron idólatras y le dieron la espalda a Dios. Pues vino el enemigo y asesinó un poco de gente y continúa esta guerra que se ha venido ampliando porque ya entró Irán, que atacó a Israel. Estamos a la expectativa de cuál va a ser la respuesta de Israel en contra de Irán. Va a destruir esas plantas nucleares que Irán lleva años tratando de construir con un solo propósito. La intención de Irán es acabar con Israel, con el Estado de Israel. Ellos no quieren que exista Israel. No quieren 2 estados, uno palestino y uno judío. No,
lo que muchos en el mundo islámico, musulmán, en el mundo árabe, desean es que Israel no exista. Y esta guerra también empezó en Gaza, se amplió con Hezbollah en el Líbano, con Irán. Ahora, al parecer, Rusia está ayudando a Irán, puede ampliarse a Siria, Estados Unidos está interviniendo, el asunto se vuelve mucho más complejo, más interesante. Mejor dicho, estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir. Lo que sí es que pronto tendremos buenas noticias para la iglesia. Y ayer, desde Israel, declararon persona no grata. Recuerde esto, persona no grata al secretario de las Naciones Unidas, al señor Guterres, porque este hombre se ha dedicado a atacar a Israel. No condenó ayer vehementemente el ataque de Irán contra Israel y tampoco condenó de forma enfática el ataque de Hamas el 7 de octubre contra Israel, pero a Israel sí lo ha condenado con fuerza. Hay que mirar qué es lo que va a pasar, porque pocas veces se declara persona no grata al secretario general de las Naciones Unidas. Lo que pasa es que a Israel le han sacado como 150, 160 resoluciones en contra en estos últimos años, mientras que en las Naciones Unidas a los otros países ni siquiera 100. Es decir, ni siquiera 100 para el resto de países, pero 160 en contra de Israel. El asunto se está poniendo cada vez más interesante. Yo sospecho que estamos en el final. Y esta semana se están reuniendo un grupo, algunas personas no conocen lo que pasa con este grupo, que es la UPM, UPM. Esa es la sigla. Y yo quisiera que usted investigara sobre este grupo. UPM. Eso significa Unión por el Mediterráneo. La Unión por el Mediterráneo lleva de creada por ahí 15 o 16 años y son todos los países de la Unión Europea con aquellos países que tienen costa en el Mediterráneo y ahí está Israel y los palestinos. Ese grupo va a jugar un papel muy importante en este desenlace final, en este cambio de era que estamos viviendo. Vamos a la pregunta del día. La pregunta de Juanito. Juanito preguntaba con deseos de saber. Esta es una pregunta porque Juanito está inquieto con esta guerra de Israel y como muchos están diciendo que ya viene la guerra de Gog y Magog profetizada en Ezequiel y profetizada en Apocalipsis, y entonces dicen, viene la guerra, Israel no podrá ser derrotado porque es el pueblo de Dios. Esa es la pregunta. Y muchos cristianos están saliendo a decir, Israel va a ganar, Israel no va a ser derrotado, Israel no puede ser vencido, Israel es el pueblo de Dios, Israel es el pueblo elegido. Pues yo quiero que esos cristianos mediten en lo siguiente. Israel salió de Egipto, lo tuvieron 40 años por rebelde, idólatra y por haber tentado a Dios como más de 10 veces. Y luego cuando entró a la tierra prometida, por allá como en el año 853 antes de Cristo, los asirios tomaron prisioneros y esclavizaron a las 10 tribus y se perdieron las 10 tribus. ¿Dónde están las tribus perdidas de Israel? No es que ellos no pueden ser derrotados, pero están perdidos, no se sabe dónde están. Entonces, no pueden ser derrotados o sí pueden ser derrotados. Quedaron 2 tribus, quedaron en Jerusalén, en el territorio de Israel, allí se desarrollaron. En el año como 604, 605 antes de Cristo,
vino el señor Nabucodonosor y destruyó, bueno, primero los tomó esclavos, se llevó un poco de príncipes de Israel a Babilonia y muchos de los nombres que tienen los meses judíos fueron puestos en Babilonia y allá estuvo Daniel como esclavo y allá estuvieron los amigos de Daniel como esclavos y el rey Nabucodonosor degolló, decapitó judíos, tomó la ciudad y en el año como 500, creo que 87 antes de Cristo, destruyó el templo. Entonces Israel no puede ser destruido, pero fue esclavo las 10 tribus de los asirios, esclavo del imperio babilónico, esclavo del imperio medo-persa, hasta le sacrificaron una cerda, una marrana, pues allá en el lugar santísimo, y estuvo bajo el imperio Grecia. Cuando el Señor Jesús nació, Israel, ¿qué era? Pobres hombres sometidos a lo que el imperio romano dijera. Y en el año 70 les destruyeron el segundo templo, vino la diáspora judía, los mandaron por todo el mundo. Hasta el año 133 duraron las guerras judío-romanas e Israel perdió el territorio, tanto que en ese segundo siglo es que empiezan a llamar a Israel dizque Palestina. Entonces Israel no puede ser destruido. Bueno, la profecía dice que la higuera iba a volver a nacer, que Israel se iba a consolidar como país y volvió a nacer entre 1947 y 1948 y ha venido afrontando, enfrentando guerras a lo largo de esto y no puede ser destruido. Pilas que recuerde que Israel está ciego, sordo, que Israel no entiende hoy el mensaje de la Biblia y que ellos van a perder todo. Así que prepárese porque la Biblia tiene una guía para la iglesia y la iglesia va a ser rescatada y Dios nos va a dar la victoria a nosotros. Y luego Israel también entrará en el plan, pero por ahora dejemos a Israel allá, que arregle con Dios, porque cuando Dios le está pegando una pela al hermano mayor, los otros guardan silencio a prudente distancia. Vamos al mensaje final. El mensaje final en Despierta Cristiano. Toda esta semana llevamos 4 días hablando de que nadie sabe el día ni la hora, ni el Hijo, ni los ángeles, sino solamente el Padre, y que el Hijo está esperando a ver al papá cuando se levanta y le dice, mijito, vaya pues a ver, a hacer lo que le mandé. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, padre? Porque yo no sé nada. No, pues lo que le dije, pero es que espérese, que faltando 5 minutos yo le digo qué es lo que tiene que hacer. No, esas son interpretaciones equivocadas que hemos hecho de la Biblia y que han hecho carrera en el mundo cristiano. Les voy a contar algo. En la Biblia, cuando los judíos le preguntaron al Señor Jesús sobre qué señal les daba, él les contestó, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Y cada vez que ellos le preguntaron por señal, él les dijo, no, a ustedes no les voy a dejar señal. En Juan, Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 18, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y quisiera que hiciera como un enlace entre estos dos textos de los que le estoy haciendo referencia. Cuando le preguntan por la señal, el Señor Jesús les dice, la señal que les voy a dejar a ustedes solamente es una. ¿Cuál señal? La del profeta Jonás. Y luego aquí, en Juan 2:18, les dice que destruyan este templo y en 3 días
lo levantaré. ¿Eso qué significa? Pues que el Señor Jesús va a levantar el templo, que es su cuerpo, en 3 días. Recuerde, 3 días son 3 días, no al tercer día. Él no dijo al tercer día, él dijo en 3 días. Significa que él se demora 3 días para levantar el cuerpo, para levantar el templo, porque el cuerpo de él es el templo, el tabernáculo en el que él se manifestó. Y se demora 3 días para aparecérsele a los judíos, según la señal del profeta Jonás. ¿Por qué? Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Entonces, prepárese porque señal para los judíos no hay. Para ellos solamente hay una señal. Y Dios se ocupó de dejarnos a nosotros, a la iglesia, múltiples señales. Tanto que solamente en el discurso del Monte de los Olivos, que está escrito en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Ese discurso que está escrito en esos 3 evangelios, hay 50 señales profetizadas por el Señor en ese solo discurso. Y de esas 50 señales, 20 ya se han cumplido. Cuando entre el año 33, el día que fue pronunciado el discurso, hasta el año 133, cuando terminaron las guerras judío-romanas. Luego se han cumplido otras 20 en este último siglo, desde 1926 hasta el día de hoy. Faltan 10 señales de las 50 profetizadas. Y esas señales, como el inicio de la gran tribulación, la segunda venida del anticristo, que el anticristo se va a sentar en el templo, que se reconstruirá el templo, que vendrá una persecución contra los cristianos, que nos van a aborrecer de todas las gentes por causa del nombre, que muchos van a tropezar y se van a entregar unos a otros y unos a otros, entre iguales se van a aborrecer, que habrá división y traición en las familias, que la venida de Cristo, su aparición será a la velocidad de la luz y que el cielo y la tierra van a pasar. Es otra señal profetizada por el Señor en este discurso, pero para después del milenio. Y eso es lo que nadie sabe. El Señor nos muestra cómo en la parábola de las 10 vírgenes sabían que venía, lo esperaban y salieron. ¿Por qué salieron ellas? Porque vieron llegar la noche. Y ellas se durmieron y cabecearon porque se cansaron, sí, pero les avisaron, sí, Dios va a avisar, Dios a nosotros no nos va a dejar así, ahí, no, tranquilo, no se preocupe, nadie sabe nada, no, nosotros, la iglesia, sí va a saber. ¿Por qué? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, los pastores, porque las cosas, si bien secretas, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La iglesia sí va a saber, no nos vamos a ir en cualquier momento. La iglesia va a conocer lo que va a pasar y lo vamos a disfrutar. Así que tratemos de revisar, acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Usted, si permanece fiel, va a tener un pastor amigo que lo va a orientar en estos últimos tiempos, porque viene el caos, viene el pánico, viene el miedo, viene la angustia, se va a abrir las puertas del Hades, pero nada que temer si usted es fiel a Dios y mantiene al lado de un pastor apoyándolo, eso sí, un pastor temeroso de Dios. Les habló el periodista Juan de Armenia desde la capital espiritual del mundo
en el departamento del Quindío, haciendo la última llamada en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios porque al fin llegó el fin. Las opiniones, comentarios planteados en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores y entrevistados.